Muy buenos días, mis queridos hermanos, saludos y bendiciones, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos en esta hermosa mañana, en esta nueva oportunidad que tenemos de reencontrarnos para compartir su palabra. Es un privilegio, mis amados hermanos, que tenemos en el Señor de poder oír su voz y oír su palabra. Millones de personas todavía en este tiempo de tecnología, de avance, de globalización, por así decirlo, todavía no han escuchado el Evangelio. No han tenido la bendición y la dicha en la cual muchos de nosotros hemos podido levantarnos y crecer escuchando el Evangelio. En Latinoamérica, en medio de todos nuestros problemas, tenemos una bendición muy grande. De una u otra forma, todos hemos tenido contacto con el Evangelio. Si bien es cierto, en algunas ocasiones distorsionados, en otros casos hemos tenido un familiar, un amigo, una abuela, un primo, un tío, un conocido que es creyente. Y eso es bueno y es una bendición muy grande, mis amados hermanos. Les pido disculpas, he estado un poco mal de este ojo, malestar, gripe, pero aquí estamos, mis amados hermanos. Queremos continuar con nuestra carta. Hoy vamos a hablar acerca de un tema polémico y un tema complicado, un tema que tal vez para muchos sea tabú, para otros tal vez no tengan una idea clara, pero que es necesario también hablar. Venimos estudiando la carta y la carta nos va dando instrucciones, y entre esas instrucciones hay una responsabilidad de parte y parte. Responsabilidad de los líderes para con la iglesia y de la iglesia para con los líderes. Y yo quisiera que en esta mañana entendiéramos las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina. Por lo general, una de las cosas más complicadas de hablar en el día de hoy referente a la iglesia es tocante al dinero, ¿no? Siempre es un tema polémico por lo que ha sucedido, por lo que ha pasado, a veces con justa razón. Y yo quisiera que entendiéramos que Dios no deja nada al azar. Todo está en la Escritura. Y en el capítulo 5, que es en donde estamos, ayer estuvimos hasta el 16, vamos a ir desde el 17 hasta el 25, dice lo siguiente. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hace manifiesta las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y hoy quisiera hablar, o nuestro tema sería los pastores de la iglesia. Ellos tienen una responsabilidad con la iglesia, tiene que haber un correcto trato con la iglesia, y la iglesia también tiene que haber hacia ellos un correcto trato. Hay una responsabilidad, hay unos deberes que tenemos que cumplir como cristianos. Ahora, lo bueno de esto es que las Escrituras nos instruyen en todo lo relacionado con nuestro deber como cristianos. Dios se encargó de dejarnos una guía, mis amados hermanos, para el correcto funcionamiento, de manera que somos bendecidos al poder tener en nuestras manos el manual que garantiza la estabilidad y el éxito de la iglesia. Nos corresponde a todos obedecerlos y someternos para que pueda existir bendición. Todos debemos hacer lo que nos corresponde. Debemos sujetarnos y someternos los unos a los otros. Debemos respetar el orden de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y es la autoridad final por medio de las Escrituras. La última palabra siempre la tiene el Señor.
Él es la autoridad final de la iglesia. Y Él tiene su autoridad final por medio de las Escrituras, que es la forma en que Dios habla a su iglesia. Son las Escrituras las que deben guiarnos en todo lo concerniente a su obra. Si queremos saber qué piensa Dios al respecto de una cosa u otra, no podemos simplemente ver la opinión de las personas. Necesitamos ver también lo que la Escritura dice. Y luego de hablarnos sobre los deberes y las relaciones en el trato con los hermanos, pasa a hablarnos sobre el liderazgo pastoral, sobre su responsabilidad de administrar y de guiar a los hermanos, de la responsabilidad de la iglesia sustentar a los pastores y de cómo manejar las acusaciones. Esto es importante. La iglesia tiene instrucción sobre cómo debe ser la forma, financieramente hablando, de sustentar a los pastores. Luego también tiene la responsabilidad, la iglesia, de saber cómo manejar las acusaciones. A un pastor se le puede hacer una acusación, se le puede hacer un señalamiento, se le puede juzgar, se le puede levantar un cuento, lo cual puede ser verdad como también puede ser mentira. Pero ¿cómo saber nosotros cómo proceder ante tales acusaciones? Eso es importante. La disciplina que se debe aplicar a los que persisten en conductas incorrectas. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que alguien, porque sea pastor, no tiene derecho a vivir como le dé la gana y seguir teniendo autoridad? Uno tiene autoridad mientras está bajo autoridad. Mientras estamos sometidos a Dios y a su palabra, nosotros podemos tener autoridad delante del pueblo. Pero el pastor no es el dueño y amo de la iglesia. No puede hacer lo que quiera, no puede salirse con la suya. Y si hay pecado público, la iglesia debe aplicar disciplina a los que persisten en conductas incorrectas. La responsabilidad de ser imparciales en el trato, según sean las circunstancias, nos enseña Pablo. Timoteo, mantente imparcial. No te parcialices por un lado o el otro, no apoyes lo que no debe ser apoyado. Ahora uno puede observar, por medio de las Escrituras, la justicia y el orden del Señor en todas las cosas. Los líderes tienen una responsabilidad, pero la iglesia también tiene una responsabilidad. Ellos tienen autoridad, pero también están sujetos a autoridad. ¿Cuántos creen o le han metido la idea en la cabeza que el pastor puede hacer lo que él quiera? Y que no hay forma, no hay manera. Él es el amo y dueño de la iglesia. No. El pastor es un servidor de Dios. Es, por así decirlo, de manera correcta, un empleado del Señor en la obra del Señor. Pero como obrero del Señor, tiene directrices. Cuando él se sale de esas directrices, él no puede seguir haciendo lo que quiera con la iglesia. Un error que cometen muchos pastores es que piensan que la iglesia les pertenece y es de ellos. Y ellos dicen, de aquí no me saca nadie. Yo soy el dueño de esta iglesia. Se pueden ir ustedes, se pueden ir estos, pero yo persisto y permanezco aquí porque esto lo fundé yo. Bueno, ese puede ser tu negocio. Pero si esa es la obra de Dios, tú no tienes dominio sobre la obra de Dios. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Y menos si estás fuera del orden de Dios. Y menos si estás haciendo las cosas mal. Un pastor también está sujeto a la autoridad. Primero la autoridad de Dios y su palabra, en primera instancia. Pero también está sujeto a la iglesia. Está sujeto a la congregación. Lo grandioso de todo es que esto nos permite cuidarnos mutuamente. Un pastor que entiende sus límites, que entiende su responsabilidad, y una iglesia que sabe cuál es su responsabilidad, nos ayuda a cuidarnos mutuamente. Hacen que como líderes nosotros nos mantengamos en el orden de Dios y hace también que la iglesia ande en el orden de Dios. Nos ayuda a mantenernos rindiendo cuenta, lo cual es saludable. Pablo era el apóstol Pablo, pero Pablo tenía que ir a Jerusalén y rendía cuenta a la iglesia de Jerusalén. No era que Pablo salió por el mundo a fundar iglesia, no, es que Dios tiene una comunicación personal conmigo y yo hago lo que yo quiera. Cuando se presentó el caso de cómo iban a plantearse las cosas para con los gentiles, qué cosas debían hacer y qué no debían hacer, hubo un concilio en Jerusalén para tratar de resolver esa situación. Hermanos, esto es necesario, es importante. Por eso cuando una iglesia funda otra iglesia, no es que esta iglesia tenga una hegemonía sobre la otra o controle la otra, sino que necesita estar al tanto de lo que está haciendo la otra. Y esa iglesia necesita rendir cuenta por su propio bienestar y por su propia salud.
Ahora, yo no me refiero a las falsas coberturas que son comunes en el día de hoy, donde lo que les interesa a la otra iglesia es que envíen dinero de aquí para allá. Y es como una especie de franquicia de McDonald's o de Burger King o de Subway. Te doy mi nombre, te doy mi cobertura, entonces tú mandas tu dinero para acá. Eso no es lo que habla la Biblia, porque ahí no hay una sana preocupación, ahí lo que hay es un interés y una avaricia desmedida. Entonces mantenernos rindiendo cuenta es saludable, porque podemos recibir corrección cuando así lo necesitamos. Ahora, ¿cuánta gente no piensa equivocadamente que los pastores no se equivocan? Eso es un error. Un pastor puede mandarse por un barranco y juntamente con él a toda una congregación. En pocas palabras, Timoteo está recibiendo instrucción respecto a cómo tratar a los pastores que ya están en el ministerio. Y también cómo tratar a aquellos que querían ser parte del mismo. ¿Se da cuenta de cómo la palabra de Dios engrana todo? Y cómo muchas cosas de las que vemos y en las cuales mucha gente ha tenido que vivir experiencias y ha estado frustrado con todas estas cosas, es el producto del desconocimiento de la palabra de Dios. Y no es que eso funciona así. Ay, la iglesia es así. No, la iglesia no es así. En la iglesia está lleno de seres humanos, claro que sí. Con caracteres, con personas que están siendo trabajadas y en construcción por Dios. Pero hay un orden en las cosas espirituales. Hay un orden establecido dentro de la iglesia. Pero como muchas veces en el día de hoy, cualquiera que se pone bravo en una iglesia se va y agarra un garaje y dice: aquí voy a formar mi propia iglesia. O se rebelan contra la iglesia y salen y fundan sus propias iglesias, donde hacen lo que quieren, como quieren. Y eso hasta cierto punto pareciera ser una bendición. Pero se convierte en una maldición, porque nos volvemos ingreídos, nos volvemos soberbios, no escuchamos, no podemos darnos cuenta. Ustedes saben que es muy fácil ver la viga. Como dice, es muy fácil ver la pajita en el ojo del otro, pero la viga en el nuestro no es fácil verla. Y a veces necesitamos de otros que nos puedan decir: mira, estás haciendo las cosas mal. Un hombre sabio o una mujer sabia nunca menospreciaría la corrección. Y eso lo dice Proverbio por todas partes. Hijo mío, no menosprecies la corrección. No menosprecies el ser corregido, porque ser corregido es una bendición. El que Dios nos corrija es una bendición. Y los medios que Dios tiene a su disposición son el Espíritu Santo y su palabra. Pero a veces ignoramos su palabra y el Espíritu Santo. Y a veces usa instrumentos humanos para hacernos ver nuestro error. Y a ese punto quiere Dios que nosotros lleguemos. Entonces Timoteo estaba allí para instruir a los cómo tratar con los pastores que ya estaban en el ministerio y también cómo tratar con aquellos que querían ser parte del mismo. Esto nos muestra que los pastores, los líderes, también pueden equivocarse y que son seres humanos que requieren también el consejo y la ayuda pastoral. Claro, no es lo mismo un pastor que haya avanzado en años, en edad, y que tenga un testimonio impecable a un pastor que esté comenzando. Pero muchas veces no queremos oír el consejo. Los grandes abusos y problemas surgen de la soledad y la independencia que muchos pastores mantienen. No obstante, este texto que acabamos de leer nos demuestra la supervisión por parte de Pablo a los líderes de Éfeso y muestra la sana preocupación del apóstol de mantener una sana supervisión sobre aquellos que estaban participando en el ministerio. Ahora, ¿por qué les dije que este es un tema que gracias a Dios no tiene la intención de hablarse para condicionar a las personas o para tratar de manipular a las personas? No es el caso y Dios nos libre y nos guarde de eso. Estamos leyendo la carta. Ahí sí, como dicen, ¿no? Al que le quede la chaqueta que se la ponga. Hemos estado tratando el tema verso por verso, texto por texto, tratando de llevarlo desde la perspectiva del contexto inmediato, del propósito por el cual fue escrito la carta, pero no podemos negar que esta carta tiene una aplicación en tiempo presente, que sigue siendo la palabra de Dios. Y así como nos gusta una cosa, nos tiene que gustar la otra. Yo entiendo y sé que el tema del pastor, el tema de los recursos, de la finanza, del sustento del pastor, es algo difícil de hablar.
porque venimos estropeados, heridos, abusados, de tantas cosas, de tanta gente manipuladora. Pero la Biblia habla. Y lo primero que nos dice la Biblia es los ancianos que gobiernen bien. La palabra anciano aquí no tiene que ver con la edad, sino con la responsabilidad de administrar la iglesia y de servir en la iglesia. Se refiere a pastores que están al frente de la congregación, a los supervisores que están allí supervisando el rebaño del Señor. Entonces la palabra anciano dice aquí que gobiernen bien, o sea, que hagan su trabajo como corresponde. Dice, deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, esto nos dice que los pastores deben ser honrados de acuerdo con los principios de las Escrituras. No es que es un invento personal o un invento de alguien o de otro, no. Pero la pregunta del millón es, ¿entonces significa que los pastores son dueños del dinero de la iglesia? No, señor. No, señor. El obrero es digno de su salario. El obrero recibe un pago, una paga por lo que hace, pero no significa que lo que hace, todo de lo que hace le corresponda a él. Claro que no. Entonces, lamentablemente tenemos en nuestros días una muy mala imagen en lo referente a los pastores, producto de la conducta ambiciosa y soberbia que muchos pastores han mostrado. Eso no se puede tapar, como dicen por ahí, el sol con un dedo, ¿no? Hombres que han hecho de la iglesia cualquier cosa menos una iglesia. Aunque no es la forma correcta, ellos han hecho de las congregaciones empresas, negocios personales. Es duro, pero es la realidad. Yo no puedo defender lo indefendible. Administran y hacen conforme se les antoje. No hay quien regule ni juzgue las acciones, lo cual termina llevando a la ruina a dichas personas, pero también a dichas iglesias. Ahora, la Biblia nos muestra que los pastores que gobiernan bien, eso significa que administran correctamente, sean tenidos por digno de doble honor. Administrar bien significa que conducen su vida y enseñan a la iglesia conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que las Escrituras dicen. Todo pastor está al servicio del Señor y de la iglesia. No es dueño, es administrador y por ende debe rendir cuentas. Una cosa es que nosotros seamos los mayordomos de la iglesia y otra cosa es que seamos los dueños de la iglesia. Son dos cosas totalmente distintas. Dios es el dueño de su iglesia y nosotros apacentamos la grey de Dios, pero no es nuestra, no es personal, es del Señor. Y nosotros estamos haciendo un servicio al Señor en hacer lo que hacemos. Un administrador cuida los bienes de su amo, pero no es el dueño de los bienes de su amo. Eso implicaría que si somos administradores, tenemos que rendir cuentas. Si somos administradores, tenemos que tener un libro claro. Porque cuando el amo viene y pide cuenta de la administración que llevamos, tenemos que dar una administración correcta. Entonces, es importante que la gente sepa, porque a veces escucho gente que dice, los diezmos son de los pastores, las ofrendas son de los pastores, la plata que entra en la iglesia son de los pastores. No son de los pastores. Una iglesia tiene un cuerpo administrativo, por así decirlo. Hay una directiva, hay un grupo de hermanos que forma parte de esa iglesia y que velan por los intereses de esa iglesia. Ahora, ¿qué ha sucedido, mis amados hermanos? Que todo se ha corrompido, todo se ha dañado. Y como hay una ignorancia tan grande, la gente no sabe cómo funciona una iglesia. Hay gente que piensa que el pastor es el que toma todas las decisiones, ¿no? Puede haber gente incluso más capacitada en algunas ocasiones para ciertas decisiones dentro de la iglesia que el mismo pastor. Por lo tanto, todo pastor está al servicio del Señor y de la iglesia. Escuche bien, es el administrador y debe rendir cuentas. Él está sujeto como un presidente a la Constitución. Él lo está a la palabra de Dios. Un pastor está allí sujeto como un presidente a la Constitución. Entonces él está a la palabra de Dios. La constitución de la iglesia es la palabra de Dios. Y es incorrecto decir que él es el dueño de la iglesia. Como también es incorrecto que él se adueñe de las finanzas de la iglesia como si fuera patrimonio personal. Porque no es patrimonio personal. La Biblia enseña que el pastor debe recibir su recompensa económica
una paga justa conforme a su labor que realiza. Es bíblico que el pastor pueda ser sustentado. Él va a recibir un sueldo justo dado por la iglesia porque forma parte de la voluntad de Dios. Eso está claro. Eso es algo lógico y lo dice Pablo, lo dice Cristo, lo dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento, lo dicen en el Nuevo Testamento. O sea, aquí no hay que hacer alarde ni tampoco caer en ese proceso en que está mucha gente todavía de ver eso como, ay, no me parece, no es justo. Yo no conozco a nadie que salga a trabajar, que salga de su casa, que haga alguna labor, sea maestro, sea profesor de universidad, de escuela, de preescolar, ya sea una persona que da clases en su casa porque ama a los niños y dice, voy a hacer aquí unas clases, unas tareas dirigidas. No conozco a nadie que haga eso sin esperar nada a cambio. Aunque no lo hace con una intención netamente financiera, se requiere y se necesita, y es de lógica que una persona necesita sustentarse y alimentarse. Y yo creo que el pueblo de Dios necesita también ser educado en cuanto a estas cosas, de la manera correcta. Es cierto que hay personas que viven en los excesos y en la extravagancia y en una exagerada forma de vida que muchas veces hasta ciertos artistas se quedan tonticos y pequeños delante de ellos. Pero son casos fuera del orden de Dios, fuera de la palabra. Pero tampoco es correcto que una iglesia llegue a tal punto de dureza en su corazón que no pueda ser capaz de reconocer lo que la Biblia dice en cuanto a los siervos y en cuanto a los ancianos que Dios ha puesto en la iglesia. Ahora, usted tal vez pueda ser de esas personas que ha dicho o ha escuchado esas cosas como, por ejemplo, es que el pastor no trabaja. Es que él debe trabajar como trabajamos todos. Eso me da a entender a mí la ignorancia de mucha gente. Porque según el texto 17 de 1 de Timoteo, Dios no ve la predicación y la enseñanza como algo fuera de orden o que no tiene valor. Al contrario, dice, los que gobiernen bien, los que administren bien, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan. O sea, Dios considera un empleo, considera un trabajo, considera algo que se necesita dedicación, tiempo para poder administrar una iglesia, para poder aconsejar una iglesia, para poder enseñar una iglesia. Ahora, esto no quiere decir que nosotros estamos en el ministerio por dinero. Yo no he tenido esa dicha de estar en un ministerio, en una iglesia en el cual yo pueda decir, yo vivo única y exclusivamente de esto. Siempre me ha tocado hacer cosas por fuera, de acuerdo a mi tiempo, de acuerdo a mis posibilidades, para poder sustentarme. Pero no quiere decir que sea incorrecto que si la iglesia tiene la capacidad de sustentar a su pastor, no lo sustente. Ni tampoco puede él sentirse mal, ni la gente puede verlo mal, porque él no está siendo un asalariado. Él está recibiendo lo que corresponde como siervo del Señor. Entonces dice, los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que sí es un trabajo. Y es una falta de respeto a veces expresarse de esa forma si entendemos lo que la Biblia dice. Pero ahí está el Señor mostrándonos, hablándonos. Entonces el pastor no puede, mis amados hermanos, quedarse con las finanzas de la iglesia como si le pertenecieran a él. Así como está mal que los gobernantes usen el dinero y los fondos públicos para cosas personales, aparte de sus sueldos, también es una falta grave y un pecado utilizar los recursos de la iglesia como si fueran personales. Eso también se llama malversación de fondos. Entonces, Dios es justo y así como es correcto que los funcionarios públicos, trabajadores, reciban su salario, lo mismo es que los que sirven al Señor, especialmente dedicados a tiempo completo en la obra, ellos reciban su salario justamente. No están movidos por lo económico, mis amados hermanos. Esa no es la motivación. Dijimos que en el día de ayer que los pastores deben apacentar la grey de Dios con ánimo pronto, voluntariamente y no por ganancia deshonesta. Pero una ganancia deshonesta es recibir algo que no merecemos. No puede ser ganancia deshonesta que a usted le paguen su semana, que a usted le paguen su quincena y que a usted le paguen a fin de mes. No es una ganancia deshonesta. Usted ha trabajado para ganársela. Pero sí es cierto que la Biblia dice que no hagamos esto por ganancias deshonestas, o sea, con una finalidad netamente financiera y sin interesarnos en las personas. Ahora, la gran pregunta es, ¿y quién dice cuál es el salario del pastor? ¿Verdad? Yo estoy metiéndome en camisas de 11 varas,
pero quiero que ustedes entiendan cómo funciona una iglesia desde adentro según lo que la palabra de Dios dice. Si entendemos que las finanzas o que el dinero no es patrimonio personal del pastor, el pastor recibe un sueldo que la iglesia le asigne según la capacidad de la iglesia y según la necesidad. Muchos de nosotros vivimos con sueldos muy escasos, pero es porque es el sueldo mínimo que ganamos. Pero no es porque eso sea lo justo para vivir. Dígame usted quién vive con sueldo mínimo. ¿Cómo paga usted un arriendo con sueldo mínimo, aparte de su comida? Que miles de personas y millones de personas lo hacen, sí, pero bajo condiciones extremas. No es porque quieran, es porque les toca. Ahora, un sueldo para un pastor debe ser un sueldo justo, según la capacidad de la iglesia. Ya les he explicado que hay iglesias que no tienen la capacidad de darle un sueldo a un pastor, ni siquiera de pagarle una EPS, ni siquiera de poder decirle esto es lo que usted requiere. No. Ahí sí literalmente andamos por fe y no por vista, viviendo simplemente de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿cómo viven ustedes? Y quiere que yo le dé como una especie de lista donde yo le diga, así hago las cosas, pues yo no puedo hacer esa lista porque no existe. Yo no puedo decir, con esto hago aquello. Yo simplemente digo, a veces ni sé, para serle honesto, la forma y la manera en que Dios nos sostiene y nos sustenta. Eso no significa que no me gustaría vivir de otra forma, pero hasta el momento, a mí personalmente, me ha tocado así. Y no digo esto como crítica, ni digo esto como, ay, pobrecito, no. Lo que me refiero es que, en realidad, la Biblia establece, según la iglesia y la capacidad de la iglesia, vuelvo y digo, hay contextos muy diferentes. Pero toda iglesia saludable, toda iglesia sana, toda iglesia que esté funcionando y que esté avanzando y que vaya adquiriendo conocimiento, según la gracia de Dios para con ella, debe responsabilizarse de sustentar a su pastor. Hay caso de caso. Hay países donde las circunstancias son tan extremas que no tiene la gente ni para ellos mismos. Hay situaciones de acuerdo al contexto de la nación, del país donde vivan, pero hay otras realidades también. Lugares donde hay una estabilidad y donde es posible hacer este tipo de cosas. Y es ideal que una iglesia que esté pensando en el reino de Dios y su voluntad se ocupe de algunos desprovistos en otros lugares. Ese es el orden de Dios. Pero lamentablemente muchas veces no sucede de esa forma. Las razones son múltiples. A veces estamos tan ocupados en nosotros mismos que ignoramos la realidad que vive mucha gente. Entonces Dios es justo, mis amados hermanos. Es justo. La Biblia nos muestra todo esto. No están movidos por lo económico, mis amados hermanos, los pastores, pero requieren y necesitan lo económico para vivir y sustentarse en esta vida. La Biblia resalta que predicar y enseñar es un trabajo, aunque muchas personas no lo vean así. Aunque mucha gente no lo vea así. Cuando la gente me pregunta, ¿y a qué se dedica usted? Yo digo lo segundo que hago, trabajo en esto o hago esto, pero casi no me gusta decirle a la gente de buenas a primeras, soy pastor, porque lo primero que asocia a la gente es al pastor con robo y dinero. Aunque muchos lo menosprecien, la gran verdad es que Dios lo considera un trabajo. Es una tarea para la cual se requiere tiempo, dedicación, inversión de las facultades mentales y físicas. Y desde luego, no puede ser hecho solamente en nuestra fuerza. Requiere la gracia divina acompañada del Espíritu Santo. Por ser este un trabajo espiritual, demanda capacidad espiritual. Dicho sea de paso, que son dadas por Dios a quien Él llama a servir en el ministerio. Hay cosas que la gente ignora. La gente piensa y cree o en algunas ocasiones dice cosas ignorando la realidad. Nosotros, gracias al Señor, por su infinita bondad, hemos estudiado y nos hemos preparado. Tenemos la posibilidad, y en algún momento lo hicimos, de trabajar secularmente a tiempo completo. Y nosotros, cuando el Señor nos llama al ministerio, nos negamos a lo que todo el mundo quiere hacer. ¿Qué quiere hacer todo el mundo? Prosperar, alcanzar metas, terrenalmente hablando, lograr esto, lograr aquello. E incluso la misma familia nuestra a veces se frustra al saber todo lo que nosotros podemos hacer y lo dejamos de hacer por causa de la obra. Y al no conocer a Dios dice, ustedes están desperdiciando sus vidas. Pero uno entiende que no estamos desperdiciando nuestra vida. Y que aunque nos privamos de muchas cosas,
Sabemos que estamos haciendo un trabajo para Dios, para su gloria, para su honra. Yo no puedo esperar que compañeros de estudio o amigos o familiares que no conocen a Dios entiendan lo que estamos haciendo para Dios. No lo puedo explicar. Incluso a veces los mismos padres se sienten frustrados al ver que no deberíamos estar de la forma que estamos porque podemos hacer esto, porque podemos hacer aquello, pero preferimos estar de esta forma. Ahora, esto que les quiero decir tiene la idea de que nosotros entendamos lo que implica, mis amados hermanos, el ministerio y la iglesia. Yo sé que la idea y la imagen es que todo pastor es un ladrón, de que todo pastor es una persona que manipula a la gente, que le saca su dinero, pero la iglesia no es eso, y la iglesia no funciona así. En la iglesia no se obliga a nadie a dar, aunque todo cristiano responsable y maduro, que tenga una correcta mayordomía, entiende que debe ayudar y contribuir a la obra. Pero en la iglesia no se obliga a nadie a dar, todo mundo da voluntariamente. En la iglesia se cuenta el dinero, la finanza, y hay tesoreros y hay personas que conocen la entrada y la salida. Hay personas que saben que no se administra el dinero como mucha gente cree. Y esto es importante que mucha gente lo sepa, porque tienen ideas equivocadas, producto de malas experiencias o de personas que han hecho lo incorrecto. En este contexto, doble honor significa soporte económico. Pablo está hablando de soporte económico. Entonces continúa diciendo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Algunos piensan que la iglesia no debería mantener o apoyar a su personal y que el ministerio que recibe remuneración es una abominación. Ahora, yo pregunto, cuando le decimos a alguien, ¿puedes hacer esto? ¿Qué dice la persona? No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. Cuando tú le dices a alguien, ¿te gustaría encargarte de esto? No puedo porque estoy trabajando. No puedo porque no tengo tiempo. Pero la gente espera y aspira que nosotros hagamos lo de lo secular y también tengamos tiempo para la iglesia, porque esa es tu responsabilidad. Nosotros también, mis amados hermanos, podemos hacer muchas cosas. Pero yo quiero que entienda que es un trabajo. Y que nosotros, aunque podemos hacer lo mismo que hace cualquier otro, decidimos por pura amor al Señor y a su obra, desligarnos de muchas cosas para servir al Señor. Esa es la realidad. Entonces, algunos piensan que no deberían recibir sueldos ni salario. Estos dicen que en su lugar la iglesia debería usar el dinero para apoyar a los necesitados. Pero hermanos, si usted tiene una casa y es capaz de apoyar a los necesitados y no ayuda a su propia casa, la Biblia dice usted es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Nosotros no podemos ser luz para la calle y oscuridad para la casa. No podemos, así como dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. No. Aunque esa parece una forma de pensar atractiva, no es bíblica. Si los necesitados, los realmente necesitados, son dignos de honor, entonces los que gobiernan y enseñan en la iglesia son dignos de doble honor. Significa recompensa, salario, remuneración. Pues la Escritura dice el principio de que los que sirven al pueblo de Dios deben ser remunerados y estar respaldados por las Escrituras. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Al buey que está desgranando el trigo, no le impidas que no coma. ¿Cómo le vas a poner un bozal al buey que nos está dando de comer? Eso es ilógico, dice Dios. Y fíjense que un buey es un animal. Pero Pablo va más profundo, dice, no fue por los animales que Dios dijo eso, fue por nosotros. Y el obrero es digno de su salario. Ahora entiendo que mucha gente saca esto de contexto. El obrero es digno de su salario no significa que quiero un Rolex y porque quiero un Rolex tienen que dármelo porque yo soy digno de su salario. Eso no es a lo que nos estamos refiriendo. Pero usted debe entender que como familia uno a veces requiere muchas cosas. Si tienes hijos requiere muchas cosas. O sea, tú no puedes dedicarte a algo por mucha pasión y amor que tenga, como dicen por allí, el amor al arte nada más. No. Mucha gente, aunque ama algo, necesita sustentar su familia, sus hogares. Necesita darle a su esposa lo que se requiere para la comida. Necesita vestir, necesita calzar a sus hijos. Eso es una realidad. Pero muchas veces dentro de la iglesia como que no hay un equilibrio en las cosas. Por un lado están los que han sido afectados tanto a tal punto que ya no quieren absolutamente nada de escuchar la palabra, vamos a recoger ofrendas. Por el otro lado están los otros que están
tan afectados que dicen ahora, no vamos a pedir absolutamente nada, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pagamos un arriendo? ¿Cómo compramos un local? ¿Cómo mantenemos y sustentamos una obra? Y por supuesto, ¿cómo se sustentan los que están trabajando en la obra? Ahora, es admirable, de verdad, el amor que mucha gente tiene por la obra y hace lo que hace por pura amor a la obra. Pero hay una realidad también. Eso no es bíblico y tampoco va a traer bendición a la iglesia. No pueden los creyentes pensar que pueden tener una iglesia en la cual no tengan compromisos con esa iglesia. El dicho "el obrero merece su salario" es un dicho de Jesús. Él fue el que dijo, el obrero es digno de su salario, en Lucas 17. Y suena a un dicho también proverbial que citara y que todos conocieran. Cualquier trabajador merece ganarse la vida, y cuanto más trabaje, tanto más merece ganar. El cristiano nunca ha tenido nada que ver con la ética sentimental que reclama la igualdad de todos. Ese no es lo que dice la Biblia. Ni en el cielo, mis amados hermanos. La Biblia habla que en el cielo cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho para el Señor. O sea que en el cielo hay meritocracia. Si usted fue un cristiano que nunca hizo nada, que no trabajó, que no buscó ponerse manos a la obra, sí usted es salvo, pero no va a recibir la misma recompensa que el apóstol Pablo. Entonces, hay justicia en la Escritura. Esa igualdad para todos sería una injusticia de parte de Dios. ¿Por qué vamos a premiar y vamos a honrar la dejadez? ¿Por qué vamos a honrar y a premiar la desfachatez? No, al contrario. Mis amados hermanos, la recompensa de un hombre debe ser siempre proporcional a su trabajo. Así que también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, esto suena a veces como que para mí es difícil hablar de estas cosas. Porque obviamente yo soy pastor y pareciera como que estamos arrimando el mingo hacia lo que queremos. Y no es así. Porque yo, gracias al Señor, estoy claro. Yo no tengo problema. Así como dice Pablo, yo no busco fruto de vosotros que abunden. Yo busco solamente frutos que abunden en vuestra cuenta. Yo no estoy buscando nada por beneficio para mí. Lo que yo quiero es que usted entienda lo que debe entender para que tenga fruto que abunde en su cuenta. Y el Señor, por medio de la carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 14 de 1 Corintios, dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, el problema que muchos tienen con esta ordenanza es que no entienden la palabra. Esto es parte de la voluntad de Dios desde el principio, mis amados hermanos. Dios lo estableció. No estamos comiendo de balde de nadie. Hay gente que a veces quiere como tratar de hacerle creer a uno que uno es un holgazán y un mantenido y que ellos nos están regalando cosas a nosotros o que nosotros somos unos vividores. Bueno, yo puedo entender eso de alguien que no tenga a Cristo en su corazón y que no conozca cómo funciona una iglesia, en una iglesia de verdad, o sea, una iglesia bíblica. Yo puedo entender eso de muchas personas, pero de un creyente que lea la Biblia, que tenga comunión con Dios y que tenga el Espíritu Santo, que se exprese así, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Porque el problema que muchos tienen con esa ordenanza es que no entienden la palabra. Eso es parte de la voluntad de Dios desde el principio. Usted sabía que los levitas fue la tribu que Dios escogió para que estuviesen en el templo. Ellos no lo decidieron, Dios lo decidió. Pero todas las demás tribus podían tener sus tierras, cosechar sus frutos y hacer sus cosas. Pero a los levitas se les pidió única y exclusivamente que se dedicaran al templo, a la administración, mantenimiento, a la distribución, a lo de los sacrificios, a lo de los cantos, a lo de mantenimiento de la mesa, de los panes. Ellos se dedicaron a eso. Pero le voy a decir algo. Ellos no tuvieron culpa de que Dios los escogiera para eso. Y ellos se dedicaron a eso, pero Dios se encargó de sus necesidades. Se encargó de lo que ellos requerían. Porque Dios es un Dios justo. No te puede pedir Dios que te encargue de sus asuntos y que no comas, que no vistas, que no calces, que no tengas a tu familia, que no proveas para ellos. No tenían tierras, pero Él se encargó de que no le faltara nada. Ahora, por ahí hay muchos que dicen, es que nosotros no somos levitas. Nosotros no somos levitas, no somos de la tribu de Leví, pero hemos sido llamados por el mismo Señor. Hemos sido llamados por Él sin decidirlo nosotros.
Yo no decidí meterme en esto como algunos dicen, tú te metiste a pastor. No, esto no es algo en lo cual uno se mete, mis amados hermanos. O mejor dicho, te puedes meter, pero no te puedes mantener ni permanecer, porque no puede ser en tu propia fuerza. Dios es el que llama al ministerio, y uno a veces tiene que luchar contra el llamado y contra lo que quiere, contra lo que puedes lograr, pero sabiendo que aquí es por fe y no por vista. Pero no es que te metes a algo, Dios te llama a algo, y eso no lo entiende la gente. Y pude haber escogido hacer cualquier cosa, pero por infinita gracia de Dios me llamó al ministerio. Y no tengo culpa de que Él me haya llamado al ministerio. Pudo haber llamado a otros. Otros no responden tampoco al llamado al ministerio. Como dice Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá? ¿Quién hará lo que yo quiero que haga? Digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él respondió al llamado del Señor. Jeremías trató de rehuir al llamado del Señor. Moisés trató de rehuir al llamado del Señor, porque ellos no tenían idea de que el Señor los iba a llamar para dichas tareas. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, lo cierto es que nosotros como cristianos y los que están sirviendo al Señor y están en el ministerio, Dios lo estableció. Nosotros no estamos comiendo de balde de nadie. No se sienta que usted es un mendigo, como mucha gente quiere hacerlo ver. No estamos mendigando, no estamos trabajando como mendigos, no. Es un trabajo que es digno. Es un trabajo que es digno de honra. Es un trabajo, mis amados hermanos, que forma parte de la voluntad de Dios. Porque nos guste o no, mis amados hermanos, los políticos son necesarios en este mundo, a pesar de que sabemos que hay políticos que son ladrones, que son malos, que no hacen las cosas bien, que son corruptos, pero el país necesita políticos. Por eso todavía salimos a votar. Y la iglesia, nos guste o no, todavía necesita pastores. Aunque hayan pastores asalariados, aunque existan lobos, aunque existan mentirosos, pero la iglesia necesita pastores. La gente necesita pastores. La gente necesita líderes, obviamente saludables, sanos, bíblicos, pero no podemos que porque hay políticos malos entonces no vamos a ejercer nuestro derecho al voto. El mundo necesita que todavía sigan habiendo líderes políticos que guíen la nación, porque si es un caos así, sin líderes, pues va a ser peor. Entonces no es un trabajo de lástima, mi amado hermano, es un trabajo digno y que no está recibiendo limosna como algunos piensan. Dios es fiel y sabe remunerar justamente la labor que se hace con limpia conciencia y con amor. Con limpia conciencia y con amor. Siempre le digo a mis hermanos, en los lugares donde Dios me ha permitido servir, el día que yo no esté aquí, el día que yo me vaya, por las razones que sean, porque Dios me ha dado otra directriz, porque así corresponde o así toca, o porque así las circunstancias lo requieren, pueden decir cualquier cosa. Pueden quizás hablar de mis debilidades, de mis errores, pero nunca nadie puede decir que yo lo llamé para pedirle un peso. Nunca nadie puede decir que fue condicionado para que económicamente diera algo. Nunca nadie puede decir que fueron condicionados para dar. Todo lo que hacemos o lo que decimos, lo hacemos limpiamente de conciencia, sin ninguna intención. Nunca hemos estado detrás de absolutamente nada que no sea la gloria de Dios, el crecimiento de la obra, el avance de la iglesia y ya. Eso es lo que hemos hecho. Y me puedo mover tranquilo, mis amados hermanos. Y donde quiera que voy, la gente me recuerda o me saluda o me habla con agrado, con cariño y con amor. Entonces, esa es nuestra tarea, mis amados hermanos. Ese es el trabajo. Y sufrimos oprobios por este trabajo. Sufrimos cuestionamientos, señalamientos. Es desagradable que cuando te pones un par de zapatos nuevos, todo el mundo se asombre y piense cómo se los compró. Y ahí también se ve la inmadurez del pueblo. Ahí sí, como dice aquel famoso artículo que circula entre los pastores. Si el pastor viste mal, se habla mal. Si el pastor viste bien, también se habla mal. Si el pastor no sale de su casa con su familia, dice, es un tacaño, es un egoísta, tiene a esa familia presa, cautiva. Si lo saca, dice, claro, es muy fácil salir a comer y a disfrutar con el dinero de la iglesia.
Si tiene un carro viejo, dice el pastor, da vergüenza, nos da pena. Si tiene un carro nuevo, dice también nos da pena y vergüenza, porque ahí se ve que está usando el dinero de la iglesia. Entonces, la vida ministerial o la vida pastoral es difícil de complacer a la gente. Mi intención, mis amados hermanos, es que usted pueda entender cómo funcionan realmente las cosas y qué es lo que Dios realmente dice. Bendecidos son aquellos cuyas vidas pueden entender la gran verdad establecida por Dios de que el obrero es digno de su salario y que no se debe poner bozal al buey que trilla. El daño y la mala imagen que otros han dado no debe ser una excusa para ninguna iglesia o miembro de cumplir con su responsabilidad. Sentimos como un alivio a veces cuando vemos lo que pasa, cuando vemos lo que sucede. Y tratamos de excusarnos, es que no, es que el dinero y las iglesias y los pastores y los líderes y esto y los aquello. Y cerramos nuestro corazón en cuanto a la obra para dar. Ahora, yo le digo a mis hermanos, a mí me gusta estudiar la Biblia verso por verso, porque cuando toque un capítulo o un verso, nadie puede decir, nos están manipulando. Es lo que toca, es lo que hay. Y también pienso en el pastor o la persona que viene detrás de mí. Me gustaría que cuando nosotros no estemos, la iglesia sea responsable con el pastor que va a quedar al frente, que entienda y valore su trabajo. Pero ahí está Pablo, hablando. La Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Esa es la gran verdad. Ahora, en 1 Corintios, mis amados hermanos, vamos a ir al capítulo 9 de 1 Corintios. Yo voy a leer algunas cosas aquí que algunos dicen, bueno, Pablo no dijo que él no iba a recibir nada de los corintios. Y sí es cierto, él no recibió nada de los corintios, porque él no quería ser piedra de tropiezo para los corintios, porque los corintios no estaban entendiendo las cosas como eran. Pero Pablo sí deja una magistral, por así decirlo, información Vamos a ver, primero a los Corintios. Quiero leer eso para ustedes. Y es interesante, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros como cristianos cometemos muchos errores, pero se debe producto a la falta de información bíblica. Y él habla aquí en este capítulo 9 de los derechos de un apóstol, ¿verdad? Pero el hecho de que no quisiera recibir nada de los corintios no significa que no recibiera nada de las otras iglesias. Algunos dicen es que Pablo trabajaba haciendo carpas, sí, cuando las circunstancias lo ameritaban. Pero si él se hubiese quedado y dedicado solamente a hacer carpa, no hubiese podido andar por todo la Asia Menor, no pudo haber andado por todos los lugares donde estuvo si él se hubiese quedado solamente a hacer carpa. Dice la palabra de la siguiente forma: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? Pregunta Pablo. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor, con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Son preguntas que está haciendo, ¿verdad? Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y de compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O como Bernabé? ¿O somos yo los únicos, o somos yo y Bernabé los únicos que no tenemos que trabajar para sostenernos? Pregunta. Ahora, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Se imagina usted a un chico pagando el servicio militar y llamar a su mamá? Mamá, necesito desodorante, necesito champú, necesito para comprar mi comida porque estoy pagando servicio militar aquí al Estado, ¿verdad? A la nación, para defender al país, pero ellos no me pueden dar lo que yo necesito. Y Pablo dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Eso no existe. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer su fruto? ¿Cómo es posible que se coma una manzana, una pera? ¿Cómo es posible que se coma un plátano? ¿Qué es eso? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de oveja
no se les permite un poco de leche. O sea, díganme ustedes, dice Pablo, ¿cómo es posible que alguien que esté cuidando unas ovejas no se pueda tomar un poco de leche? Ahora, ¿expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque puede que alguien diga, eso lo dices tú con una intención. Bueno, Pablo dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongan bozal al buey que trilla, y para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo eso? Pregunta Pablo. ¿Pensaba solamente en los bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano pueda esperar una porción de la cosecha. O sea, es imposible que Dios piense tan preocupadamente en un buey que es un animal y que no vaya a preocuparse por los seres humanos. Ahora, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho al alimento y a la bebida material. Si ustedes sostienen que otros que les predican, escuche bien, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo para la buena noticia de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen los alimentos de las ofrendas que se llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece en sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que tengo deseo de que comiencen a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Y qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Ahora, en pocas palabras, Pablo está siendo muy claro y muy directo. Está siendo muy sincero y muy honesto con los corintios. Y es interesante, mis amados hermanos, porque estamos en un tiempo de tanta, yo pienso, inmadurez del pueblo. Recuerdo claramente que muchas veces la gente como que ignora, dice, ay, me gustan los pastores de sana doctrina, y ay, el pastor tal y el pastor tal, como que si esos pastores que predican la sana doctrina viven de la nada. Esos pastores que predican la sana doctrina tienen que recibir un salario, tienen que tener alimento en su casa, tienen que tener no solamente el ras de las cosas, porque cómo visitan otro lugar, otra comunidad, otro pueblo, otro sector, ¿cómo lo hacen si no tienen cómo hacerlo? Hay que pagar un boleto de avión, hay que regresar. Hermano, yo creo que los cristianos deberíamos ser las personas más conscientes y las personas más entendidas que puedan existir sobre esta tierra. No puede ser posible que nosotros nos ceguemos y nos cerremos a tantas cosas. Pero por ahí quería comentarles esto que dice la Escritura. Ahora dice también, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Usted sabe qué significa esto, una acusación, ¿no? Ahora yo tengo que aclarar aquí y decir con honestidad que en muchas iglesias ocurren abusos, violaciones, digamos, pecados, porque sí sucede. Esos escándalos han salido y han sido públicos. Yo no estoy hablando de nada por puro hablar. Pero también es cierto que así como hay cosas, no puede ser una acusación cuando hay evidencias. Ay, no admitas, no digas eso del pastor. No, si hay evidencias y pruebas, hay que asumir la realidad. Pero Pablo, en sabiduría, le dice a Timoteo, mira, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Porque, hermanos, vamos a ser honestos. Hay gente mala en este mundo, gente malintencionada. Y hay personas que entran a la iglesia y así como entran, así salen, pero realmente no son creyentes, simplemente tienen como una emoción, entran a la iglesia, pero cuando pasa algo que no les gusta, automáticamente se enojan y comienzan a señalar y a decir cosas contra los líderes de la iglesia. Ahora, nosotros no podemos creer ciegamente ni en los líderes, pero tampoco ciegamente en los que acusan a los líderes. Y Pablo dice, bueno, si eso llegase a suceder, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. En pocas palabras,
si hay algo que haya sucedido y hay pruebas, bueno, accionamos según las evidencias que hay. Pero si no hay pruebas, por lo menos hasta que no se pruebe lo contrario, pues tenemos que hacer algo. Ahora, a muchos de nosotros nos pueden criticar y señalar. No somos ni los primeros ni los últimos. Criticaron al Señor de comelón, de bebedor y que andaba con pecadores. Y han cuestionado muchas personas y a muchas personas se le puede incluso dañar el testimonio. Por eso uno debe cuidarse y guardarse y pedirle al Señor que nos guarde. Porque a veces una foto, estar en un lugar donde no corresponde, a veces puede dar la impresión de que nosotros estamos haciendo algo malo. Y se necesita que seamos justos en los juicios que vamos a hacer. Y dice, a los que persisten en pecar, si así se da el caso y hay evidencia, repréndelos delante de todos para que los demás teman también. O sea, si un pastor incurre en un pecado público, él debe ser reprendido públicamente. Es lo que dice la Escritura. Necesitamos aplicar la disciplina desde la cabeza hacia abajo. No podemos aplicar disciplina a todo el mundo y cuando los líderes fallan, dejar como que si nada ha pasado, ¿no? Eso no es lo que dice Pablo. Eso no es lo que dice. Luego sucede que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No porque es el pastor tal o fulanito de tal, no. Si hizo lo malo, hay que corregirlo. Si necesita disciplina, hay que disciplinarlo. Sea quien sea. Y hay que hacer las cosas como Dios manda. Y es algo que le pide con mucho hincapié. Te encarezco delante de Dios, imagínate. Y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y luego dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Dice claramente, no pongas las manos con ligereza, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. ¿Qué significa poner las manos con ligereza? Pues hay una ordenación. Cuando alguien es llamado al ministerio y se ordena, se ponen las manos sobre él. Esto es de lo más complejo que existe sobre este mundo. Establecer un pastor en una iglesia. Porque una cosa es que nosotros creamos que la persona es llamado al ministerio, quizás por evidencias externas, pero Pablo le pide, no ponga las manos con ligereza. Eso significa, no hagas eso así tan rápido como que si realmente conoces a la persona. Tómate el tiempo para conocerlo, que la iglesia lo conozca, que la gente sepa de su carácter, y luego después de un tiempo que se considere prudente, que creamos que realmente tiene la capacidad y la habilidad y es llamado por el Señor, y así lo confirman las evidencias, entonces pon las manos sobre él. Porque muchas veces se imponen las manos sobre personas y estas personas están realmente no haciendo lo que la palabra de Dios dice, sino haciendo las cosas a su manera. Aunque hay que aclarar que muchas veces se ordena a alguien en el ministerio y empieza bien, pero en el camino puede torcerse. Bueno, la evidencia más clara es en la palabra. Pablo fundó iglesias y por otro lado entraban los falsos maestros a perturbar la iglesia. Habían líderes también que se corrompían, pero no debemos hacerlo con ligereza. Ahora, yo creo que en tiempo nos hemos pasado en esta mañana. Es difícil para mí hacer un devocional de tantos versículos en una capsulita nada más, porque siento que a veces no se entiende completamente lo que la Biblia trata de decir. Y hay otra frase aquí, con esto terminamos en esta hermosa mañana, que dice lo siguiente, claramente lo siguiente, y es que Pablo dice, no imponga las manos con ligereza, pero también dice, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este versículo mucha gente lo saca de contexto, ¿no? Especialmente si nos gustan las chelitas y beber cerveza o cualquier tipo de licor. Pero hay que recordar una gran verdad. Hay una condición y una circunstancia que padecía Timoteo. Pero no solamente era la circunstancia que padecía, era que el agua de aquel tiempo era un agua también contaminada. No era un agua filtrada, purificada, tratada, como muchos de nosotros tenemos agua que llega a nuestro grifo en casa. Y la idea no es que usemos este texto para decir, los ministros y los pastores podemos beber.
Porque hay gente que va a iglesia y dice, no, a mí me gusta esa iglesia porque el pastor no es así religioso ni anda con ese tema de que no beba, sino al contrario. Él dice, te puedes beber una, te puedes beber dos. Yo sé que los alcohólicos pueden confirmar lo que voy a decir. Uno nunca comienza o no se convierte en un adicto, en un alcohólico, bebiéndose una caja. Uno empieza en reuniones sociales de a una y de a dos y vas sintiendo el gusto por la bebida y luego te tomas 3 y un día te tomas media caja y otro día eres un bombillo de túnel y ya no puedes parar. Entonces yo no recomiendo la bebida. El hecho de que esto aparezca aquí se debe a que era algo que tenía, medicinalmente hablando, el estar fermentado, el convertirse en algo que tenía alcohol, ayudaba digestivamente y ayudaba también al problema estomacal de Timoteo. Pero si usted no tiene problemas estomacales, si usted tiene agua de grifo pura, de manantial, si usted tiene acceso a medicamentos, si usted tiene acceso a un montón de cosas, entonces esto no puede ser aplicable para usted. No bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces yo no estoy enfermo, gracias a Dios, no tengo problemas con el estómago, no tengo problemas con el agua, no vivo en el río, no necesito entonces, a causa de mi enfermedad, tomar vino. Luego dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, o sea, se revelan antes de que vengan a juicio, más a otros se les descubre después. El que anda haciendo lo malo, pronto sale a la luz. Eso no puede quedarse oculto toda la vida. La Biblia dice, todo lo que se hace en oculto se hará manifiesto. Y luego dice, asimismo, se hace manifiesta la buena obra, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ahora, que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo a veces me cohíbo de muchas cosas, mis hermanos, pero creo que es necesario enseñar cada cosa en su contexto. Yo espero que podamos entender lo que hablamos y que le pidan a Dios, más que solamente aceptar lo que yo les digo, es sentarse ustedes por su propia cuenta, indagar, buscar y analizar y ver exactamente lo que Dios dice. Yo sé que estamos en tiempos confusos, en tiempos en los que estamos, como dice, en extremos. El extremo cerrado de que por lo que sucedió en el extremo del libertinaje ahora se cierra todo, pero yo creo que el cristiano debe estar en el equilibrio espiritual y en el equilibrio bíblico. Así que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Que tengan un feliz día y que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Saludos a mis hermanos desde la Ciudad de México. Saludos a mis hermanos en el Huila. También a mis hermanos acá en Bogotá. También a mis hermanos en Venezuela. Saludo también a mis hermanos que desde distintas ciudades, desde Cali, Pereira, nos ven también a través de este medio. Un abrazo para ustedes, a los hermanos también que están en Estados Unidos, otros que están en Honduras, El Salvador. Bueno, bendiciones también para ustedes y que el Señor me les bendiga. Un abrazo para todos.